¿Qué pasaría si llevaras años con insomnio, ansiedad, calambres y presión arterial elevada, fueras al médico, te hicieran un análisis de sangre y el resultado saliera perfectamente normal? ¿Y qué pasaría si ese resultado normal no significara que estás bien, sino que tu cuerpo está usando un mecanismo de emergencia para esconder el problema? Porque eso es exactamente lo que ocurre con el magnesio en el 50% de las personas que tienen deficiencia real. Y si tu médico alguna vez te dijo, tu magnesio está bien, no necesitas suplementarte, quédate, porque lo que viene en los próximos minutos podría explicar años de síntomas que nadie ha podido resolver. Sé exactamente cómo te sientes. Fuiste al médico con tus síntomas, el cansancio crónico, los calambres nocturnos, esa ansiedad que aparece sin razón, el corazón que a veces late de forma extraña, los dolores de cabeza que se repiten cada semana. Te hicieron los análisis, revisaron tu sangre, y todo salió dentro del rango normal. Y entonces tu médico te miró y te dijo, no veo nada malo aquí. Y tú saliste de esa consulta con las mismas preguntas que tenías cuando entraste, más frustrado todavía, porque ahora ni siquiera tienes una explicación, y eso es más agotador que el síntoma mismo. Pero lo que quiero que sepas hoy es esto. Que tus análisis salgan normales no significa que estés bien. Significa que tu cuerpo es muy inteligente para esconder la deficiencia. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Soy el Dr. Nodor, con más de 24 años trabajando con pacientes que llegan a mi consulta con síntomas reales y análisis normales. He visto este patrón repetirse más veces de las que puedo contar. Si quieres recibir información como esta cada semana, sin lenguaje médico complicado, sin rodeos, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Y quédate hasta el final, porque al cierre de este vídeo te voy a explicar cómo puedes saber, sin ningún análisis de sangre, si tienes deficiencia de magnesio, solo prestando atención a 5 señales muy específicas que tu cuerpo ya te está enviando. Para entender por qué los análisis de sangre fallan tan seguido con el magnesio, necesitas saber cómo distribuye tu cuerpo este mineral. De todo el magnesio que tienes en el cuerpo ahora mismo, solo el 1% está circulando en tu sangre. Solo el 1%. El 99% restante está en otro lugar. El 60% está en tus huesos. El 39% está dentro de tus células, especialmente dentro de las mitocondrias, que son las fábricas de energía de cada célula de tu cuerpo. Ahora piensa en lo que pasa cuando ese magnesio empieza a bajar. Tu cuerpo tiene una prioridad absoluta: mantener ese 1% en sangre estable. Porque ese 1% controla el ritmo cardíaco, la función muscular, la transmisión nerviosa. Si cae, las consecuencias son graves e inmediatas. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo cuando hay deficiencia? Activa un mecanismo de emergencia. Literalmente extrae magnesio de tus huesos y lo lanza a la sangre para mantener ese 1% normal. ¿El resultado? Tu análisis de sangre muestra magnesio normal, pero tus huesos, tus células, tus mitocondrias están vaciándose por dentro. Un estudio publicado en el Journal of Nutritional Biochemistry analizó pacientes con síntomas claros de deficiencia: calambres, insomnio, palpitaciones, fatiga crónica. Les hicieron análisis de sangre y biopsias de tejido muscular directamente. El resultado fue que el 50% de las personas con deficiencia severa en sus tejidos tenían niveles de magnesio en sangre completamente normales. El 50%. La mitad. Con deficiencia real que no aparecía en ningún análisis. Ahora agrega el segundo problema. Cuando los médicos quieren ir más allá del plasma, piden un análisis de magnesio en glóbulos rojos. Suena más preciso. Y es ligeramente mejor, pero tampoco funciona correctamente. ¿Por qué? Porque el 65% del magnesio de tu cuerpo está unido a algo llamado ATP, la molécula de energía, dentro de las mitocondrias. Y los glóbulos rojos no tienen mitocondrias. Son las únicas células del cuerpo humano que no las tienen. Así que incluso ese análisis más sofisticado sigue sin ver el magnesio donde más importa. La prueba más precisa que existe, la única que realmente lo detecta, requiere darle al paciente una infusión intravenosa de magnesio
y medir cuánto elimina por la orina. Es un proceso largo, costoso, incómodo, y prácticamente ningún médico lo hace en la práctica clínica diaria. Lo cual significa esto. Si esperas a que un análisis de sangre te diga que tienes deficiencia de magnesio, es muy probable que nunca te lo diga. Aunque la deficiencia sea real, severa, y esté causando síntomas que llevas años sin poder explicar. No te vayas, porque ahora viene la parte que más importa. Elena tenía 63 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Llevaba 3 años con palpitaciones. No eran constantes, aparecían sin aviso, especialmente por las noches o cuando se estresaba. Había ido a cardiología. Le habían hecho electrocardiogramas, un Holter de 24 horas, un ecocardiograma, todo normal. Le dijeron que era ansiedad. Llevaba también 2 años tomando un ansiolítico que el médico la recetó para las palpitaciones. No le gustaba tomarlo. Le hacía sentir lenta, le quitaba la claridad mental. Pero sin él, el corazón se le disparaba. Cuando entró a mi consulta, lo primero que me dijo fue: «Doctor, yo no creo que sea ansiedad. Yo no me siento ansiosa, me siento cansada». Cuando le pregunté por sus síntomas en detalle, me dijo 5 cosas: palpitaciones nocturnas, calambres en los pies que la despertaban entre 2 y 3 veces por semana, sensación de tensión constante en los músculos del cuello y los hombros, dificultad para dormir más de 5 horas seguidas y una fatiga que no mejoraba aunque durmiera. Le pedí sus análisis recientes. Magnesio en sangre, 0,85 milimols por litro, perfectamente dentro del rango normal. Le expliqué exactamente lo que acabo de explicarte a ti, que ese análisis no podía ver el magnesio que realmente importa, que su cuerpo estaba usando los huesos como reserva de emergencia para mantener ese número normal en la sangre. Le propuse un protocolo de 6 semanas. Glicinato de magnesio, 400 miligramos 3 veces al día, sin cambiar ningún otro medicamento, solo añadir esto. A las 2 semanas me llamó para decirme que los calambres habían desaparecido casi por completo, que había dormido 6 horas seguidas 4 noches seguidas, algo que no le pasaba desde hacía años. A las 6 semanas regresó a mi consulta. Las palpitaciones habían bajado de frecuencia en un 80%. Ya no aparecían cada noche. Aparecían quizás una vez por semana, breves y mucho menos intensas. Me trajo un papel escrito a mano con lo que quería decirme. Llevo 3 años pensando que me estaba volviendo loca, que era ansiedad, que era cosa de la edad. Nadie me dijo que podía ser algo tan simple. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido palpitaciones, calambres o insomnio y te han dicho que tus análisis están normales? Quiero saber cuántas personas están pasando por esto. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocas veces se discute. ¿Por qué estamos todos más deficientes de magnesio que hace 50 años? ¿Y por qué eso no va a mejorar solo cambiando lo que comes? Hay una razón estructural que tiene que ver con cómo se cultivan los alimentos hoy. Los fertilizantes industriales modernos contienen 3 elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Esos 3 minerales aceleran el crecimiento de las plantas, producen vegetales grandes, de colores vibrantes, visualmente perfectos. Pero hay un problema que no se ve en la foto. El potasio y el magnesio compiten por el mismo canal de absorción en las raíces de la planta. Cuando hay exceso de potasio en el suelo, que es exactamente lo que ocurre con estos fertilizantes, la planta absorbe menos magnesio, aunque haya magnesio disponible en la tierra. Un análisis comparativo publicado por el British Food Journal comparó el contenido nutricional de 27 vegetales distintos entre 1950 y el año 2000. El contenido de magnesio había caído entre un 24% y un 35% según el vegetal. En las espinacas, uno de los alimentos con más magnesio que existe, la caída fue del 27%. Eso significa que para obtener el mismo magnesio que obtenías de una porción de espinacas en 1950, necesitas comer entre 1,5 a 2 porciones hoy. Y eso asumiendo que no tienes ninguno de los factores que aceleran el gasto de magnesio. Porque hay 6 cosas que agotan el magnesio a una velocidad que la dieta no puede compensar. El café. Cada taza de café con cafeína tiene un efecto diurético que aumenta la excreción de magnesio por la orina.
El azúcar refinado. Cada molécula de glucosa que tu cuerpo procesa requiere magnesio para la reacción. Una dieta alta en azúcares consume magnesio de forma constante. El alcohol. Bloquea la reabsorción de magnesio en los riñones, aumentando lo que se pierde en la orina. El estrés crónico. El cortisol eleva directamente la excreción renal de magnesio. Esto crea un ciclo. El estrés depleta el magnesio, y sin magnesio el sistema nervioso no puede calmarse, lo que produce más estrés. Los medicamentos. Los inhibidores de la bomba de protones, que se usan para el reflujo y son de los más recetados del mundo, reducen la absorción de magnesio en el intestino. Los diuréticos aumentan su eliminación por la orina. Las estatinas interfieren con su metabolismo intracelular. El ejercicio intenso. Cada contracción muscular consume magnesio. Una sesión de ejercicio intenso puede aumentar la demanda de magnesio en un 10% a 20% por encima del nivel basal. Si tomas café, tienes algo de estrés, llevas una dieta con algo de azúcar y a veces tomas algún medicamento, que describe a prácticamente todo el mundo, tu demanda de magnesio es significativamente mayor que la de esa persona sana, para la que fue calculada la IDR en 1997. Andrés tenía 71 años. Vino a mi consulta acompañado por su hijo, que estaba preocupado por los cambios que había notado en su padre en los últimos 2 años. Andrés era una persona activa. Había trabajado toda su vida en construcción. Seguía caminando todos los días. Pero en los últimos 2 años había empezado a tener lo que él llamaba niebla mental. Le costaba encontrar las palabras en mitad de una conversación. Se le olvidaban cosas que minutos antes sabía perfectamente. Sentía la mente lenta. Había ido al neurólogo. Le habían hecho pruebas cognitivas. Todo dentro del rango normal para su edad. Le dijeron que era envejecimiento normal. Cuando le pregunté por su rutina, me contó que tomaba 3 tazas de café al día, un diurético para la presión arterial desde hacía 4 años, y que hacía caminatas largas 5 días a la semana. 3 factores que aumentan la excreción o el consumo de magnesio. Todos los días. Durante años. Le expliqué cómo el magnesio no solo afecta a los músculos y el sueño, sino directamente la función cognitiva. Que las mitocondrias dentro de las neuronas necesitan magnesio para producir energía. Que sin ese combustible, las conexiones entre neuronas se vuelven más lentas, más débiles, más difíciles de activar. Que lo que él llamaba niebla mental podía ser exactamente eso. Neuronas que no tienen el material que necesitan para funcionar bien. Un estudio publicado en la revista Neuron en 2010 por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts encontró que aumentar los niveles de magnesio en el cerebro mejoraba la plasticidad sináptica, la capacidad de las neuronas de formar nuevas conexiones, tanto en animales jóvenes como en animales envejecidos. Le propuse el mismo protocolo: glicinato de magnesio, 400 miligramos 3 veces al día durante 8 semanas. A las 4 semanas su hijo me llamó: «Doctor, mi padre está diferente. Está más presente en las conversaciones. Ya no se le va la mente». A las 8 semanas, Andrés me dijo algo que no olvidaré. «Es como si alguien hubiera limpiado el vidrio por el que miro el mundo». Cuéntame en los comentarios. ¿Has notado niebla mental, dificultad para concentrarte o que tu mente trabaja más lenta de lo que debería? Puede que estés viendo exactamente este problema. Ahora te doy las 5 señales que indican deficiencia de magnesio sin necesidad de ningún análisis. Primera señal. Te despiertas en mitad de la noche, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, con la mente activa, aunque el cuerpo esté agotado. Eso es excitación neuronal sin freno, el sistema que el magnesio debería estar apagando. Segunda señal. Tienes calambres musculares espontáneos, en los pies, en las pantorrillas, en los dedos, no relacionados con el ejercicio. Aparecen solos, a veces en reposo, a veces mientras duermes. Eso es músculo que no tiene suficiente magnesio para completar el ciclo de contracción y relajación. Tercera señal. Tensión crónica en la mandíbula, rechinar de dientes mientras duermes, o sensación de que aprietas los dientes sin darte cuenta durante el día.
La mandíbula es uno de los músculos más sensibles a la deficiencia de magnesio. Cuarta señal. Palpitaciones que aparecen sin causa clara, no durante el ejercicio, sino en reposo, por la noche o en momentos de poco estrés. El magnesio regula los canales de calcio en el músculo cardíaco. Sin magnesio, esos canales se vuelven inestables. Quinta señal. Una fatiga que no mejora con el descanso. Te levantas cansado aunque hayas dormido, porque sin magnesio, tus mitocondrias no pueden producir energía eficientemente. No es que necesites dormir más, es que tus células no pueden convertir el descanso en energía. Si tienes 2 o más de estas señales, la probabilidad de deficiencia es alta, independientemente de lo que digan tus análisis de sangre. Y ahora el protocolo para corregirla. La forma: glicinato de magnesio. Absorción del 80%, sin efectos gastrointestinales, con el beneficio adicional de la glicina para el sistema nervioso. La dosis de inicio: 300 miligramos con el desayuno y 300 miligramos con la cena. Total, 600 miligramos diarios. Ese es el mínimo establecido para comenzar a recargar los tejidos. La dosis terapéutica. Si tienes 3 o más síntomas de los que mencioné, sube a 400 miligramos 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Total, 1200 miligramos diarios. Este es el rango que utilizaron los estudios con resultados reales en palpitaciones, ansiedad, presión arterial y función cognitiva. El tiempo. No abandones antes de 4 semanas. Las células no se recargan en 3 días. Si tienes excitación neuronal, puedes sentir mejora en el sueño en la primera semana. Si el problema es más profundo, fatiga, presión arterial, niebla mental, el proceso toma entre 3 y 6 semanas. El horario. Distribuye las dosis. Nunca tomes todo de una sola vez. El intestino absorbe mejor dosis menores a lo largo del día, y una dosis grande puede causar heces blandas incluso con glicinato. Una nota importante. Si tomas diuréticos, medicamentos para el ritmo cardíaco o antibióticos del grupo de las fluoroquinolonas, consulta con tu médico antes de empezar, porque estas medicaciones interactúan directamente con el metabolismo del magnesio. Y si el glicinato está fuera de tu presupuesto, el citrato de magnesio tiene una absorción del 30%, muy superior al óxido, y es una alternativa válida para comenzar. Quiero que salgas de este vídeo con algo muy claro. El hecho de que tus análisis salgan normales no significa que estés bien. Significa que tu cuerpo es lo suficientemente inteligente como para proteger el 1% de magnesio que circula en la sangre, a costa de vaciar el 99% que necesitas en los huesos, los músculos, las neuronas y las mitocondrias. Elena llevaba 3 años tomando ansiolíticos para unas palpitaciones que en realidad eran deficiencia de magnesio. Andrés llevaba 2 años creyendo que su mente fallaba por la edad, cuando sus neuronas simplemente no tenían el combustible que necesitaban. Lo que cambió para ellos no fue un medicamento nuevo, fue la información correcta. Y eso es exactamente lo que quiero para ti. Recuerda, este vídeo es educativo e informativo. Antes de hacer cualquier cambio en tu suplementación o tratamiento, consulta con tu médico personal, porque cada persona tiene una situación diferente. Si este vídeo te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo. Cada semana publico información como esta, datos reales, sin promesas exageradas, diseñada para ayudarte a entender lo que pasa en tu cuerpo y qué puedes hacer al respecto. Dale like si esto te fue útil. Compártelo con alguien que lleve tiempo con síntomas inexplicables y análisis normales. Puede cambiarle el panorama completamente. Y dime en los comentarios, ¿cuántas de esas 5 señales que mencioné reconoces en ti mismo ahora mismo? Tu cuerpo ya te está dando la información. Solo necesitabas saber cómo leerla.